Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy tenemos una historia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que está en boca de todos. Burak Özçivit rompe su silencio sobre Neslihan Atagül. Muchos pensaban que su relación profesional y personal había terminado en buenos términos, pero las nuevas declaraciones del actor cambiaron completamente la percepción pública. Según informaciones cercanas, Burak finalmente decidió hablar tras meses de silencio. En una entrevista exclusiva, el actor declaró con un tono firme y algo emocional: "Nunca la dejé sola. Si Neslihan decidió alejarse, fue por sus propias razones. Yo siempre estuve ahí, incluso cuando ella ya no quería estar". Estas palabras resonaron fuertemente entre sus seguidores, quienes se preguntan qué pasó realmente entre ambos. La situación entre Burak y Neslihan no es nueva para los fanáticos. Los rumores sobre una posible ruptura en su amistad y colaboración profesional comenzaron cuando dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. Sin embargo, nadie esperaba que Burak lanzara acusaciones tan directas. "Ella me culpó de cosas que jamás hice. Dijo que yo la había traicionado, pero solo quise proteger nuestro trabajo y nuestra imagen", añadió el actor visiblemente afectado. Por su parte, Neslihan, conocida por su carácter tranquilo y reservado, no tardó en responder a través de sus redes sociales. En una historia breve pero contundente escribió: "Las decisiones que uno toma en silencio también son formas de amor propio". Esta frase encendió las redes y muchos interpretaron que se refería directamente a Burak. Algunos de sus seguidores comentaron: "Neslihan tiene razón, a veces alejarse es la mejor manera de cuidarse", mientras que otros defendieron a Burak afirmando que él solo quería aclarar malentendidos. En los últimos días, la prensa turca ha intentado acercarse a ambos para obtener más detalles, pero sus representantes han preferido mantener la discreción. Aún así, las cámaras captaron a Burak saliendo de un restaurante en Estambul con semblante serio. Al ser cuestionado por los periodistas, solo respondió: "No hay nada más que decir. Lo que tenía que aclarar ya lo dije". Esa actitud aumentó el misterio y dejó a los fans con más preguntas que respuestas. Un amigo cercano a la pareja profesional reveló que durante el rodaje de su última serie juntos hubo tensiones crecientes. Había diferencias en la forma de trabajar y también en los tiempos de grabación. Burak quería seguir un ritmo más estricto, mientras que Neslihan prefería un ambiente más relajado. Eso generó algunas discusiones, explicó la fuente. Sin embargo, también aseguró que ambos siempre se tuvieron respeto y que los problemas fueron más emocionales que profesionales. En una de las partes más comentadas de su entrevista, Burak expresó una frase que dejó a todos impactados: "Cuando una persona decide marcharse, no hay fuerza que la detenga. Pero al menos que no me culpe por haber querido quedarme". Con esa declaración, muchos creen que el actor quiso dejar claro que Neslihan fue quien terminó la relación, sin darle oportunidad de reconciliación. Tras esas palabras, el ambiente mediático se volvió aún más tenso. Los programas de espectáculos comenzaron a debatir cada gesto, cada publicación y hasta los mensajes antiguos que ambos actores compartieron en redes sociales. Algunos periodistas especializados en farándula aseguraron que detrás de esta disputa pública existía algo más profundo, una herida emocional que nunca sanó completamente. Burak y Neslihan fueron más que simples compañeros de trabajo, hubo una conexión genuina que con el tiempo se transformó en resentimiento, comentó uno de los panelistas del programa Magazine Gecesi. Los fanáticos, por su parte, se dividieron en dos bandos irreconciliables. En Twitter y TikTok, los hashtags #Team Burak y #Team Neslihan se volvieron tendencia durante varios días.
Videos recopilando escenas de la serie que protagonizaron juntos inundaron las redes, y muchos señalaron la química innegable que ambos mostraban frente a las cámaras. Sin embargo, otros usuarios recordaron que esa misma intensidad podría haber sido la causa de los conflictos que surgieron tras bastidores. Mientras tanto, los representantes de ambos actores emitieron comunicados breves intentando calmar la tormenta mediática. La agencia de Burak pidió respeto hacia la vida privada del actor y aseguró que las declaraciones fueron sacadas de contexto. Por su lado, el equipo de Neslihan subrayó que la actriz está enfocada en nuevos proyectos y no participará en polémicas que no aportan nada positivo. Aún así, los medios no dejaron de especular sobre si existía una posibilidad de reconciliación, al menos profesional. Una fuente cercana al entorno de la actriz reveló que Neslihan habría sentido cierta traición no por temas sentimentales, sino por decisiones tomadas durante el rodaje. Ella se sintió desprotegida cuando algunas escenas fueron modificadas sin su aprobación. Eso afectó su confianza, declaró el informante. Burak, en cambio, habría considerado esas modificaciones necesarias para mantener la coherencia de la historia. Él es muy perfeccionista y a veces eso choca con la sensibilidad de sus compañeros, explicó otro colega del set. En medio del escándalo, varias marcas con las que ambos colaboraban se vieron en una posición delicada. Algunas campañas publicitarias conjuntas fueron pausadas temporalmente, mientras las empresas esperaban que la controversia se enfriara. Sin embargo, la exposición mediática también aumentó el interés internacional por ambos artistas, especialmente en Latinoamérica, donde sus telenovelas son ampliamente seguidas. Lo más sorprendente llegó días después, cuando un periodista compartió que Burak había enviado un mensaje privado a Neslihan intentando resolver la situación fuera del ojo público. Le escribió algo muy sincero, diciéndole que lamentaba cómo se había malinterpretado todo y que siempre le deseaba lo mejor, aseguró el periodista. No obstante, se desconoce si ella respondió o si la distancia entre ambos ya es definitiva. Hoy, mientras el público sigue pendiente de cada movimiento, muchos analistas del espectáculo coinciden en que esta historia refleja el precio de la fama. Detrás de las luces, los aplausos y las cámaras, hay emociones, egos y heridas que no siempre sanan con el tiempo. Tanto Burak como Neslihan son profesionales admirados, pero esta polémica ha dejado claro que incluso las relaciones más sólidas pueden quebrarse bajo la presión mediática. A pesar de todo, algunos optimistas confían en que, con el paso del tiempo, ambos logren cerrar este capítulo con madurez y respeto mutuo. Tal vez, como escribió un fan en redes, las verdaderas conexiones no se rompen, solo descansan hasta que llega el momento adecuado para sanar. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Burak debió hablar o que era mejor guardar silencio? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.